¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente en los podcasts semanales conversando sobre créditos y finanzas con Rafael. Esta vez quiero tratar un tema que está muy de coyuntura, ¿no? Con la emisión del decreto de urgencia 020-2022 que permite la retención del fiel cumplimiento. Ya lo hemos dicho, se va a mover la aguja. Se va a mover la aguja porque definitivamente, como la oferta de fianzas en el mercado estaba muy dura, pues ahora los contratistas que participen en procesos generales de contratación pública van a poder postular, ganar una buena pro y salvar sus contratos. Ya el tema de los adelantos será otro asunto. Y justamente sobre los adelantos es lo que quisiera hablar, porque el año pasado, cuando se emitió una norma similar a la vigente, y que todos sabemos que fue el decreto de urgencia 063-2021, en un primer momento hubo reticencia por parte de las entidades de poder aplicarlo. No se olviden que este 063 se dictó el 13 de julio, unos días antes de que el expresidente Sagasti se vaya. Y entonces, si uno ve la estadística de la aplicación del 063, vemos que en agosto, septiembre y la primera mitad de octubre no se utilizó. ¿Y eso es por qué? Porque las entidades públicas no conocían este mecanismo, no tenían mucha confianza, dado que era facultativo, igual que lo que es hoy. Sin embargo, si revisamos la estadística del cierre de año, vimos que se movió la aguja tremendamente y muchas buenas pros se salvaron y se firmaron contratos acogiéndose a la retención del fiel cumplimiento. Y eso es lo que va a pasar este año. Yo creo que estamos en una coyuntura mejor porque hoy en día las entidades públicas ya conocen cómo aplicar el decreto de urgencia de la retención y ahora más maduras lo van a aplicar este año. Y por otro lado, entiendo de que las autoridades municipales y regionales que están de salida seguramente van a querer, obviamente, dejar un buen rendimiento en el uso de los fondos. Consecuentemente, y es natural, siempre sucede cada 4 años, van a convocar más procesos y definitivamente van a otorgar este beneficio de la retención del fiel cumplimiento. Entonces yo creo que esta vez, a diferencia del año pasado, en donde no había todavía un conocimiento de este mecanismo de la retención, yo creo que esta vez se va a utilizar mucho más y ya lo estamos viendo. La semana pasada, varios procesos que ya se convocaron ya tenían el decreto de urgencia y eso es buenísimo. Pero ¿cuál fue el problema el año pasado? El año pasado se firmaban los contratos, pero no habían adelantos. Porque normalmente el que no consigue su fianza de fiel cumplimiento tampoco va a conseguir su fianza de adelanto. Y entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que te veías con un contrato y luego no tenías cómo solucionar o cómo pedir el adelanto. Y ya lo dije en un podcast pasado, tenías que o pedir crédito de proveedores o simplemente romper el chanchito. Pero esta vez yo veo una gran posibilidad en el fideicomiso de adelantos de la ley. Sí, me estoy refiriendo a lo que ustedes ya saben, al fideicomiso del artículo 184 del reglamento de la ley de contratación. Y es ahí donde yo creo que hay una gran oportunidad. Si revisamos las estadísticas, el año pasado, cuando también teníamos el decreto de urgencia de la retención, el 063, muy pocas entidades todavía aplicaban el fideicomiso. Pero hoy vemos que el 10% de los procesos convocados ya tienen el fideicomiso de adelantos de la ley. Y consecuentemente aquí hay una gran oportunidad, porque ya las entidades públicas comienzan a confiar en el fideicomiso, saben que es un instrumento legal, válido, seguro y que consecuentemente ya lo están utilizando. Entonces nos vamos a encontrar que van a haber procesos que por un lado tengan el decreto de urgencia más el fideicomiso de adelantos de la ley. Van a haber otros procesos en donde no haya el decreto de urgencia, pero sí exista el fideicomiso de adelantos de la ley, o incluso va a haber procesos en donde sí existe el decreto de urgencia y no exista el fideicomiso de adelanto de la ley. Entonces, yo creo que en esta nueva coyuntura van a haber tremendas oportunidades. Yo quiero cerrar este podcast tratando de eliminar unos mitos que se hablan en las entidades públicas, porque quien habla ha visitado, ha tocado puertas. Hace 2 años
difundiendo el contrato de fideicomiso como un mecanismo, como un instrumento financiero que va a mover la aguja, que va a salvar en este momento la difícil coyuntura financiera que vive el mercado nacional. Porque, repito, no se están otorgando créditos, no se están otorgando fianzas, y por eso es que suceden la emisión de este tipo de decreto de urgencia como el 020-2022. Y decía yo que vamos a derrumbar 3 mitos. Primer mito: la entidad pública, el amigo funcionario público dice, la fianza es más segura que el fideicomiso, porque yo recibo un documento, el cual yo lo guardo, y si el contratista luego no cumple con su contrato, yo lo ejecuto. Esa es una verdad a medias, querido amigo, y tú lo sabes. Porque cuando tú recibes esa fianza y luego pretendes ejecutar, ¿qué es lo que sucede en la gran mayoría de procesos? Te interponen una medida cautelar, así de simple, y consecuentemente no vas a poder utilizar esa fianza. Y entonces te quedaste, primero, sin el dinero de los adelantos porque ya lo habías transferido. Segundo, con el documento de la fianza sin poder utilizarlo y consecuentemente con la obra inconclusa, que es la que tú quieres trasladar a la comunidad. Entonces el primer mito es: no es cierto de que la fianza es más segura que el fideicomiso. Todo lo contrario, el fideicomiso es mucho más seguro, toda vez de que el dinero se transfiere a un custodio, una empresa fiduciaria supervisada por la SBS, la cual la va a ir dando poco a poco de acuerdo al avance de obra y como se programe, y única y exclusivamente para la obra. ¿Qué más seguridad que eso? ¿Qué mayor predictibilidad de saber que ese dinero va a ir enfocado para la obra? Segundo mito: oye, la Contraloría me va a jalar la oreja, me va a decir, oye, ¿usted por qué utilizó el fideicomiso? Y acá es una media verdad también, porque no te olvides de que la facultad de colocar el fideicomiso de adelantos de la ley en las bases es perfectamente legal y está en el artículo 184. Entonces es falso de que la Contraloría, por utilizar facultativamente la opción del fideicomiso, te jala la oreja. No, señor, justamente todo lo contrario. En base a la coyuntura difícil político-económica que vivimos, tú como autoridad, lo que tú tienes que hacer es justamente colocar, promover instrumentos financieros que permitan la ejecución de la obra, que permitan el uso de los fondos que tiene tu entidad. Consecuentemente, ese segundo mito también eliminado, porque la Contraloría no te va a observar, no te va a jalar la oreja por el uso del fideicomiso. Y el tercer mito es, oye, yo no tengo un empleado que conozca de fideicomisos, yo no tengo dentro de la propia entidad alguien que pueda hacer seguimiento. Y yo te digo, falso. Tú no necesitas tener un empleado, un especialista en fideicomiso, porque para eso ya la ley ha estipulado la opción del custodio, que es el fiduciario, más el supervisor del fideicomiso. Son ellos los que van a justamente velar para que los desembolsos mensuales se hagan correctamente, para que la rendición de cuentas se haga correctamente y para que el dinero que tú trasladaste de los adelantos a estas cuentas bancarias del fideicomiso se apliquen respetando el objetivo, que es que solo se utilicen el fideicomiso. Entonces, tercer mito: ¿necesitas tener un funcionario público especialista en fideicomiso? No, no necesitas. Para eso está el custodio y el supervisor del fideicomiso. De esta forma, eliminando los 3 mitos que se han venido dando el año pasado, que felizmente cada vez vamos adquiriendo mayor madurez en el uso de estos instrumentos financieros como el fideicomiso, que nos pueden mover la aguja, yo estoy segurísimo, sumado al decreto de urgencia, que con buena disposición, con buen oficio, podemos mover esa aguja que todos queremos y darle más trabajo, no solo a empresas contratistas peruanas, sino también a aquellos extranjeros que vienen realmente a aportar al mercado. Nos vemos hasta el próximo podcast, en donde siempre conversaremos sobre temas relevantes de negocios y créditos con Rafael.